En este video tutorial aprenderemos a manejar la hoja de cálculo de Microsoft Excel, pero para ello daremos una definición rápida y concisa. Microsoft Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft y que forma parte de Office, que es una suite ofimática a la cual nos permite trabajar con datos numéricos. En ello podemos realizar cálculos aritméticos básicos, como también aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. Lo que queremos lograr es que en 7 pasos puedas comprender el manejo básico y elemental de la hoja, desde una ejecución propiamente dicha, el guardado, la manipulación y gestión de filas, columnas y celdas, como también la asignación de gráficos estadísticos y su respectiva exportación. Comencemos entonces. Se te enseñarán dos formas básicas para poder ingresar a la hoja de cálculo. La primera es utilizando desde el teclado el símbolo de la ventanita Windows con la combinación R. Aparecerá entonces la ventana de ejecución y donde dice abrir, nosotros vamos a escribir el término Excel y presionamos Enter. Entonces se está ejecutando la hoja de Excel, simplemente presionaríamos libro en blanco para que empiece ya la ejecución respectiva. Una primera parte. Bien, cerramos. Otra forma es utilizando el buscador desde el menú inicio. Para ello el menú inicio está en la esquina inferior izquierda y desde ahí no vemos ninguna ventana o ningún campo textual, entonces simplemente comenzamos a escribir la palabra Excel y automáticamente me aparece el buscador de programas. Al escribir Excel, en efecto he encontrado la aplicación y simplemente hago clic y la hoja de Excel también comienza a ejecutar. Hacemos la elección del libro en blanco para tener la ejecución propia de este aplicativo. En Microsoft Excel existen varias formas de guardar la información. Una primera forma es utilizando el selector de archivos, pero para ello debo de fijarme en la etiqueta que tiene Excel, donde dice libro 1, puede decir libro 2 o libro puntos suspensivos. Entonces, cuando yo ingreso datos o cualquier texto dentro de una celda y quiero grabar la hoja, lo común es presionar la combinación de teclas Control G. Recuerda por favor la etiqueta libro 1. Cuando yo presiono Control G, automáticamente me aparece el guardar como, donde presiono el icono de examinar y selecciono el campo. En este caso yo voy a utilizar una carpeta de tipo temporal y a este nombre le voy a colocar ejemplo 1. Recordemos una cosa, el tipo en Excel tiene una variedad de punto. Quiere decir que hasta la versión 2003 se podía guardar con la extensión XLS, que eran hojas antiguas. Hoy en día, a partir de esa versión hasta la actualidad, se graba con la extensión XLSX, que es la nueva o la actual. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar este tipo de guardado. Presiono el botón guardar. Como verás, la etiqueta ha cambiado y tiene el nombre ejemplo 1. Lo mismo, si yo quiero hacer una edición, quiero agregar otros datos, por ejemplo, y presiono nuevamente la combinación de teclas Control G, esta vez ya no me solicita el selector guardar como, porque sabe muy bien que este archivo existe y está haciendo el guardado. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que este tenga un nuevo nombre? Por lo tanto, cuando yo hago edición, puedo dirigirme a la pestaña Archivo y dentro de ellos podemos encontrar el guardar como. Y nuevamente seleccionar Examinar, dirigirnos a una carpeta temporal y en este caso yo por ejemplo le voy a asignar ejemplo 2. Debo de fijarme en efecto que diga XLSX y procedo a guardar. Con esto se te ha enseñado entonces las dos formas básicas de cómo se hacen los guardados en Excel. Microsoft Excel contiene una malla de cuadrículas, las cuales están identificadas por columnas en base a letras y por fila en base a números. Y para que nosotros podamos entender una celda que es el cruce de una columna por una fila, esta siempre se lee por la letra y por el número. Estoy ubicado en la celda B1, voy a presionar la tecla suprimir para borrar datos,
Y lo mismo me ubico en la celda A1, a la cual también voy a borrar con suprimir los datos. Para saber cuántas columnas tiene Excel, yo simplemente voy a hacer la combinación de teclas Control con la flecha hacia la derecha. Y esta me va a desplazar hasta la columna XFD. La columna XFD es en sí el número 16.384, que es el número de columnas que tiene Excel, solo que identificadas en combinación de letras. Eso quiere decir que si yo me desplazo nuevamente a la primera columna, presiono Control, en este caso la flecha hacia la mano izquierda, yo puedo saber que cuando se terminan las letras del abecedario, comenzamos con sus pares. En este caso con A1. Y de la misma forma, comenzamos con el par más una letra más, ¿no? Y tengo ese par. Y esta celda, si me aproximo a la final, simplemente finalizaría en la XFD. Regreso a la primera celda, control flecha hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con las filas, solo que en las filas me desplazo con control flecha abajo. Y veo que tiene más de 1.000.000 de filas. En sí, 1.048.576 filas. Y lo mismo si me quiero desplazar hacia arriba, presiono control con la flecha hacia arriba. Y de esa forma yo ya tengo la especificación del contenido de esta malla en Excel. Continuamos. Para poder interactuar con las celdas en Excel, lo que yo voy a realizar es las famosas series. Voy a ubicarme en la celda B2 y voy a colocar el término serie continua. De la misma forma, en la celda C2 voy a colocar serie periódica. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo voy a hacer es, voy a colocar una serie continua numérica. 1, 2. Y de la misma forma voy a crear una serie periódica. Por ejemplo, menos 10, menos 2. Cuando yo hago una selección de estos datos, la celda que está agrupada tiene una pequeña muesca cuadriculada en esta esquina. Y cuando yo llevo el mouse hasta ahí, yo puedo hacer clic y arrastrar, es decir, sin soltar el mouse, el clic del mouse, y puedo realizar esta generación de datos. Por lo tanto, son datos continuos, como se ve ahí. Lo mismo, si yo hago la selección de estas dos celdas, dirijo el mouse a esta pequeña cuadrícula de la esquina inferior derecha y arrastro también hacia abajo, vemos cómo se está haciendo el conteo. Mientras que en este caso es continuo, en este caso tiene un intervalo de 8 números. Entonces las celdas pueden tener justamente esta variación. Por lo tanto son inteligentes al crear series. No obstante, yo puedo dirigirme con el mouse al filo entre una columna y otra y arrastrarla para darle el ancho respectivo que pueda tener. De la misma forma yo puedo seleccionar varias filas y me ubico en la parte inferior. Vean cómo cambia el mouse. Y de la misma forma yo extiendo esto y crecen estos entornos. Selecciono todos estos datos, me dirijo a la pestaña inicio y yo puedo desde ahí crear centrado, tanto vertical como también horizontal. También podemos crear series utilizando fechas. Yo voy a colocar acá el encabezado llamado fecha. Voy a colocar la fecha actual, por ejemplo 26 /06 /2020. Recordemos que es día, mes, año. Me ubico en esta celda, me desplazo a la muesca cuadricular y de la misma forma arrastro hacia abajo. Estamos viendo entonces cómo hace el conteo y respetando también entre cambio de meses. ¿Qué más podemos averiguar? Nosotros podemos agregar formatos a las celdas.
Puedo seleccionar todas estas celdas y puedo enmallarlas con una línea un poco más gruesa. Más aún, puedo agregarle color. Y algo interesante es que puedo también especificar cómo mostrar los datos. Me explico mejor. Voy a escoger a la columna fecha. De todas maneras voy a ampliar su ancho de columna. Todos estos datos de igual forma lo voy a centrar. Y por ejemplo yo quiero que hayan datos que no aparezcan de forma numérica. Entonces yo me puedo desplazar a la zona de número y dentro de ello yo puedo escoger una gran variedad de cambios. Dentro de ellos está la fecha larga. Y como se puede ver, me está expresando con datos textuales una fecha. Y esta es una de las características propias que puede tener una celda cuando hablamos de formato. De igual forma yo puedo seleccionar toda la cuadrícula y puedo agregarle estilos. De esta forma. O en base a rellenos, ¿no? Lo voy a dejar con esta forma. Otra característica importante que tiene Excel es el manejo de sus fórmulas y es por la cual la hoja de cálculo es muy solicitada o muy utilizada. Vamos a ver lo siguiente. Yo quiero hacer, por ejemplo, la suma de estas dos celdas y que éstas se coloquen en una tercera celda. Vamos a ver qué puedo hacer. Lo que necesito primero es tener un espacio para esa operación. Para ello yo puedo hacer clic derecho sobre la columna D y voy a hacer una inserción, la cual siempre lo hace hacia la mano izquierda. Acá yo voy a colocar una sumatoria de series. Suma series voy a colocar. Y en esta celda yo voy a colocar el símbolo igual. Recordemos por favor que en Excel toda fórmula cuando se quiere calcular de forma matemática siempre comenzamos con el símbolo igual. Y le voy a decir que la celda B3 sea sumada con la celda C10. ¿No? Perdón, C3. Presiono Enter. Y de la misma forma, símbolo igual, la celda B4 sumada con la celda C4. Recuerda que cuando se tiene una fórmula acá, nosotros también podemos utilizar la muesca cuadricular de la esquina inferior derecha de la celda y simplemente arrastramos hacia abajo. O también podemos hacer doble clic y estas automáticamente generan la fórmula que en la celda anterior la hemos concebido. Por lo tanto, también las celdas tienen esta forma inteligente de comportamiento. También existen fórmulas específicas. Por ejemplo, yo quiero hacer la sumatoria de toda esta serie continua y colocarla aquí en la parte de abajo. Ubico primero la celda y desde la pestaña Inicio me voy a la zona de Edición y acá tengo estas 5 fórmulas básicas. La clásica es la suma. Y en este caso automáticamente ya me ha diferido cómo se debe de agregar no solo la operación, sino el conglomerado de ese rango entre B3 y B12. Y presiono Enter. Como verán, tengo entonces acá el valor que ha obtenido de esta serie. Y así como se te ha enseñado a hacer un arrastre hacia abajo, de la misma forma nosotros podríamos hacer un arrastre hacia la condición, ¿no? Hacia la celda contigua, ¿no? Hacia acá y hacia acá. Y también se respetan, lo que se está viendo, se están respetando también las operaciones coyunturales. ¿Qué más podemos ver? En este caso yo quiero que todo esto, todo este rango, sea calculado por un promedio. Muy bien, entonces voy a borrar estos datos y voy a generar acá otros elementos. Me ubico en la celda C13 y de la misma forma me dirijo a la zona de datos sumas y elijo un promedio y presiono Enter.
Este promedio también puede tener la siguiente característica. Puede generarse con decimales. En este caso yo le estoy aumentando 2 decimales. Y al generar esos 2 decimales, entonces tengo una nueva estructura. Todo esto lo voy a colocar en forma céntrica. También voy a utilizar la fórmula de conteo. En este caso me ubico en la celda D13. Voy a irme a la zona de fórmulas básicas y voy a utilizar el conteo numérico. Corrobora el rango y en efecto hay 10 elementos, a pesar de que tengo por acá un elemento 0. Pero ¿qué pasa si yo hago el borrado de algunos elementos? Entonces la fórmula está interactuando en tiempo real, ¿no? En este caso he eliminado algunos elementos y acá se está repercutiendo lo mismo. Voy a... Todos estos datos le puedo agregar un color, también un enmayado para que pueda haber una idea. Con respecto a las fechas, yo también podría concebir las fórmulas de máximos y mínimos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer la inserción de una nueva columna, como se le enseñó, clic derecho sobre la columna E. Vamos a insertar. Y quiero encontrar acá un valor máximo como un valor mínimo. Puedo seleccionar estos datos y cuando yo veo que hay bastantes modificaciones sobre una celda, yo puedo dirigirme a la zona de propiedades, copiar formato. Ves como el mouse ha cambiado y voy a seleccionar las celdas que quiero que tengan la misma modificación que arriba. Es como manejando formatos. Entonces acá yo quiero hallar el máximo y el mínimo de todo un rango. Lo mismo, me ubico en la celda F13, me dirijo a la zona de fórmulas básicas y puedo utilizar, por ejemplo, un máximo. Pero yo voy a seleccionar este rango, ¿no? Presiono Enter. Y de la misma forma, yo voy a ubicar su mínimo. Me ubico en la celda F14, me voy a la zona de autosuma y dentro de ellos escojo el mínimo, en este caso de todo este rango. Entonces tengo las fechas máximas y mínimas. ¿Qué más podemos hacer? Otra característica fundamental en una hoja de cálculo Microsoft Excel son sus gráficos estadísticos. En este caso yo quiero hacer la ejemplificación de una estadística basada en sus series. Yo puedo seleccionar todos estos datos y me voy a dirigir a la pestaña Insertar. Y desde la pestaña Insertar me voy a dirigir a la zona de gráficos y voy a insertar gráficos específicos. Me dirijo por ejemplo a la zona de barras y voy a seleccionar este de gráficas agrupadas, ¿no? O columnas agrupadas. Llevo por acá la imagen que ya se ha generado automáticamente, la voy a ampliar. Para eso tengo estos puntos circulares. Y veo por ejemplo cómo se están expresando en forma de barras estas series. Por ejemplo, yo quiero seleccionar esta serie en este color, que es la serie periódica, y quiero cambiarle el gráfico, porque acá solo me está identificando basado en barras. Entonces, al seleccionar, vuelvo a repetir por favor si han seleccionado todas esas barras, puedo dirigirme a la nueva pestaña que apareció, la de diseño, y tengo acá cambiar gráfico. Al cambiar gráfico, voy a utilizar dentro de sus categorías el combinado. Si utilizo las demás, también le afecta a la otra serie. Y en el combinado veo que la serie 2 tiene columna agrupada, pero esta vez yo quiero que se comporte como líneas. Presiono aceptar. Entonces cambia esta forma. Más aún, quiero disponer que se muestren los valores de cada celda en esta línea. Voy a seleccionarla. Voy a dirigirme a este icono de símbolo más y le voy a indicar de que aparezcan las etiquetas de datos. Entonces estoy viendo cómo se están mostrando estos datos numéricos sobre la línea. Más aún, voy a hacer clic en el gráfico, veo que, voy a quitar el gráfico, veo que acá dice serie 1 y serie 2
y no comprendo a quién puede pertenecer esas series. Entonces nosotros también podemos cambiar los nombres acá. Voy a seleccionar, en este caso, la leyenda de las series. Y dentro de la leyenda de las series, voy a dirigirme al botón seleccionar datos. En el botón seleccionar datos, yo tengo justamente acá las dos series. Voy a seleccionar la primera y voy a modificarla. Cuando presiono el botón de modificación, sabemos muy bien que en los valores está todo el rango que se ha seleccionado. Pero en este caso yo quiero que esta serie tome, por ejemplo, el nombre de serie continua, ¿no? Y de la misma forma me ubico en la serie 2, presiono el botón modificar y de la misma forma el nombre va a tener la celda C2. Presiono el botón aceptar y veo, por ejemplo, cómo acá los datos cambian. Asimismo, en el título del gráfico vamos a hacer doble clic y voy a agregarle un nombre. En este caso, estadística de series. ¿Listo? Finalmente, en Excel nosotros podemos exportar a un tipo de formato que se pueda ver, ya sea en la web o ya sea por un computador, y no necesariamente ejecutando el archivo XLSX. Vamos a ver, voy a cerrar este panel y esto lo voy a colocar abajo. Por acá lo voy a colocar. Más aún, voy a decrementar el zoom de la pantalla, por eso me dirijo a la parte inferior derecha y voy a alejarlo. Ya más o menos tengo ahí esos datos. Si tengo, por ejemplo, este problema, tú ya sabes que puedo estirar la columna hasta que se pueda ver los datos necesarios. Listo, muy bien. Entonces yo quiero mostrar eso en un archivo externo. Para ello lo que tengo que hacer es, voy a seleccionar el espacio que necesito, que quiero que se exporte. Me parece que todo esto. Y una vez seleccionado ese espacio, me dirijo a la pestaña Archivo, Exportar. Y Excel por defecto tiene la exportación PDF, que es un archivo de documento portable, universal. Entonces me está diciendo con qué nombre vamos a hacer la exportación. Sí, en efecto, yo lo voy a dejar con ejemplo 1, tal como tiene el nombre del archivo. Y voy a publicarlo. Si yo quiero ver el hallazgo de este archivo, me dirijo a esa carpeta. En este caso he trabajado en la carpeta temporal. Voy a ejecutar ejemplo 1. Entonces acá estamos teniendo la exportación. Solo que aquí hay un problema. Vemos que las columnas no aparecen en su totalidad, como también en el gráfico. Y si nosotros nos desplazamos hacia la parte de abajo, vemos que se generan hojas insulsas. ¿Cómo yo puedo solucionar este problema? Bien, voy a cerrar mi PDF y voy a regresar a mi hoja de cálculo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, de todas maneras puedo hacer la selección y voy a utilizar desde el menú archivo el método imprimir. Como nosotros estamos haciendo una exportación a PDF, lo que yo voy a hacer, voy a elegir acá, no una impresora, sino voy a elegir a un formato PDF. También es lo mismo. Si tengo este problema demostrado, voy a poner mostrar vista preliminar, ¿no? Estoy teniendo justamente el problema anterior. Entonces, la ventaja de la opción imprimir es que, aparte de que haga una exportación a PDF, de la misma forma yo tengo acá un escalado. Y en este escalado le voy a decir que por favor todo se ajuste a una hoja. Entonces, ahora sí están apareciendo todos los datos. Y voy a presionar el botón imprimir. ¡Ojo! Al presionar el botón imprimir, lo que está deduciendo la hoja de Excel es convertirlo justamente a un PDF. Presiono imprimir. Me está pidiendo con qué nombre voy a asignar. Como hemos visto, hemos trabajado en la carpeta TEM. Y voy a reemplazar este archivo. Que tome el mismo nombre. Voy a guardarlo. Y lo voy a reemplazar. Obtenido ese dato, me dirijo nuevamente a la carpeta temporal. Ejecuto este entorno. Y en efecto ya tengo en forma de PDF la exportación. Lo mismo, si yo quiero hacer una impresión,
A todo eso simplemente coloco archivo, imprimir y cambiaría desde acá a la impresora que estuviese activa, ¿no? Siempre con el botón mostrar vista preliminar. Y de esta forma también tendría la interacción entre exportación e importación. En sí, esto es el funcionamiento básico que tiene Excel y desde ahora ya un introductorio para poder mejorar y aprender un poco más avanzado dicho tema.